Bienvenidos a Sin Filtro. Ayer los venezolanos decidieron darle la espalda al oficialismo en unas elecciones parlamentarias que despertaron el interés entre expertos. ¿Un cambio político en la región o alternabilidad en el poder? Opine con el hashtag SFVenezuela y sea parte del debate. Ahora los dejo con el informe internacional de Alejandra Martínez. La oposición venezolana superó todas las adversidades posibles venciendo las elecciones parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral anunció esta madrugada en su primer boletín que luego del escrutinio del 96.03% de las actas de votación, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 99 escaños de los 167 de la Asamblea. El oficialismo sumó 46 legisladores y resta adjudicar 22 escaños, entre ellos lo de los 3 representantes de las etnias indígenas. Aún quedan por adjudicar 22 escaños que definirán el grado de poder con el que contarán los ganadores. De ellos, 3 corresponden a cuotas indígenas, comunidades que tienen una representación en la asamblea. Los otros están pendientes de que se cierre el escrutinio definitivo en algunos lugares. La crisis económica, la inseguridad o la persecución a los dirigentes opositores han sido motivos suficientes para que la sociedad haya dicho basta y optado por un cambio en el mapa político del país. Bienvenidos a Sin Filtro, nuevamente ya en esta cuarta semana de este espacio que está ideado para analizar y debatir la coyuntura y las ideas que están en el tapete de la discusión nacional e internacional, como hoy, que vamos a hablar un tema que pareciera no tiene que ver con Guatemala, pero estamos hablando de la región. Y para ello queremos que usted participe desde las redes sociales con el hashtag SFVenezuela. Y también con un sondeo que hemos lanzado en Twitter para que pues, usted opine qué sucederá con el tema venezolano y con este cambio político. Y si esto tiene repercusiones en Guatemala. Comenzamos el análisis dando la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo. ¿Cómo estás, Estuardo? Buenas noches, muy bien. Cuarta semana ya. Cuarta semana ya. Y Daniel Herring, también analista político. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos bien. Ok, muy bien. Tenemos vía Skype desde Caracas, Venezuela, también al analista político Juan Ramón Ruiz, que nos estará acompañando para darnos su visión de lo que ocurrió ayer en los comicios parlamentarios en aquel país. Y bueno, comencemos ya con la discusión, con las primeras apreciaciones de este cambio que pues deja al presidente venezolano Nicolás Maduro en una situación bastante incómoda. Estuardo. Yo creo que tenemos que primero ir al concepto de dónde nace el chavismo. El chavismo es básicamente, el madurismo en este caso es una continuación del chavismo. El chavismo nace de la ideología, de la forma de pensar de un filósofo, politólogo y sociólogo alemán, era que Hans Dietrich Stephan se llama él. Y él escribió un tratado de cómo lograr el socialismo en el siglo XXI por diferentes medios, pero sobre todo cómo lograr el socialismo por medio de la democracia, cómo lograr el socialismo por medio de elecciones. Eso es uno. Dos, lo que está pasando en Venezuela no lo tenemos que ver aislado, tenemos que verlo también con el revés que tuvo Cristina en Argentina, con el juicio político que tiene Dilma en Brasil, que es más de la gente y menos de los políticos, porque muchos políticos en realidad no tienen como mucho carácter moral o solvencia moral para cuestionarla a ella, y lo vemos también con la derrota de Valdizón en Guatemala. O sea, ese discurso populista, bueno, el mismo Correa dice que no va a participar, que no va a ir a una elección, debilita, por ejemplo, a Evo en el área de Bolivia y también a la misma Bachelet en Chile. Es curioso cuando uno ve toda la región, desde Guatemala hasta Chile y Argentina, cómo está cambiando el paradigma. Como decía un politólogo estadounidense, que Latinoamérica es como los péndulos, ¿verdad? Vamos de un péndulo, de un lado nos movemos al otro, y ese medio justo nos cuesta encontrarlo, por eso nos vamos de posiciones chavistas y posiblemente a posiciones muy conservadoras, ¿verdad? Daniel, ¿estamos viendo algo regional? ¿Estamos viendo un giro a la derecha?
Pues es muy difícil de decir porque justo ahora en lo que estaba diciendo Estuardo, hay varios fenómenos metidos ahí, ¿no? Yo creo que son también de naturaleza que hay que analizar de manera un poquito distinta. Pero si uno piensa en términos amplios ideológicos, yo creo que sí, yo creo que estamos viendo un claro cambio hacia la derecha. Hasta cierto punto Venezuela ha sido la punta de lanza de un proyecto distinto, ideológicamente distinto en Latinoamérica, y creo que este es un paso muy importante para que eso cambie radicalmente y que no tengamos esa clase de opción. Seguramente en ese péndulo luego volverá a otra clase de opción, pero hay que reinvertir el movimiento de izquierdas en Latinoamérica después de esto, creo yo. Bueno, ¿y qué opina o cuál fue la postura del presidente venezolano Nicolás Maduro luego de conocerse los resultados de estas elecciones y también de los integrantes de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática? ¿Cómo reaccionaron? Estas fueron las declaraciones. Estoy seguro, absolutamente, que saldremos de esta y que le abriremos con nuestra lucha, nuestra perseverancia, nuestra lealtad, le abriremos nuevos caminos de victoria para una nueva mayoría revolucionaria, chavista y bolivariana que vaya reverdeciendo en las batallas de los años que están por venir. El pueblo venezolano sacó una amplísima mayoría y eso no lo va a parar, ni lo va a ocultar, ni lo va a desmerecer ningún estítico primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y hasta el momento los datos oficiales de la Comisión Nacional Electoral pues daban ya una mayoría a la oposición. Esto deja en una posición complicada al oficialismo, al chavismo, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero vamos hasta Caracas, allá tenemos vía Skype a Juan Ramón Ruiz, que nos comente desde su perspectiva cómo se vivió esta victoria de la oposición, esta derrota del chavismo. Juan Ramón, ¿estamos ante una antesala del decaimiento o del colapso del proyecto de la revolución bolivariana del que fuera el señor Hugo Chávez? Juan Ramón. Este es parte del juego democrático. Esta es una demostración de que no existe tal tiranía ni tal dictadura encabezada por el presidente Maduro, como señalaban muchos sectores, tanto dentro como fuera de Venezuela, sino que es el reflejo que se respetan los resultados de la voluntad del pueblo. En ese sentido, si eso no es el fin del chavismo, yo creo que es parte del mismo juego democrático, del mismo juego cuando se someten ciertas decisiones a la voluntad electoral. Fueron elecciones legislativas, no fueron elecciones presidenciales, realizadas bajo un contexto bastante difícil, bastante complejo, una guerra mediática, una guerra económica, una guerra psicológica que desde luego ha hecho mella en la población venezolana. Y no nos cabe duda que tanto las fuerzas ganadoras como también las fuerzas derrotadas, en este caso el oficialismo, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, sacarán las lecciones respectivas respecto al resultado. Bueno, las declaraciones de Juan Ramón Ruiz desde Caracas. Vamos a ir a un corte y vamos a analizar estas declaraciones de guerra económica, de guerra mediática. Cuando regresemos, lo invitamos a que participe el número es muy debate. Importante que llevan ya en estos momentos la oposición. Ya rebasaron los 100, ¿no? Le hacemos la invitación para que participe de este debate con el hashtag SF Venezuela y también para que participe del sondeo que tenemos en Twitter. Regresamos después del corte.